¿Lo vas a prender? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos esta sesión en donde vamos a hablar acerca del movimiento de los electricistas. Como ustedes saben, habíamos anunciado en este curso primero a Martín Esparza, después nos avisó que no podía y que iba a venir en su lugar Humberto Montes de Oca, y hoy en la mañana nos avisaron que por causas de fuerza mayor estos dirigentes del sindicalismo electricista democrático no podían asistir. Nos pidieron que les ofreciéramos sus disculpas, que van a buscar venir en otra ocasión. Hoy tuvieron una movilización desde temprano en la Cámara de Diputados, están luchando todavía por sus demandas, y bueno, es una lástima que no podamos tenerlos en esta ocasión con nosotros. Les ofrecemos una sincera disculpa por su ausencia. Y bueno, en su lugar vamos a tener ahora a nuestra compañera Aurora Vázquez, quien es historiadora y trabaja aquí en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, quien tiene tiempo trabajando sobre el tema del sindicalismo y del movimiento de los electricistas. Y bueno, pues le hemos pedido que ella se haga cargo de ofrecer esta plática el día de hoy. Y bueno, pues los dejamos con la compañera Aurora. Aurora, no sé si quieres. ¿No? Bueno, adelante, Aurora. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, doctor Ávila. Gracias a ustedes por haber asistido hoy. El tema de hoy plantea una de las cuestiones que para los historiadores del presente es un debate complejo por las características del tema. Es complejo para los historiadores generar conocimiento sobre un tema en el cual hay todavía individuos que fueron o que son actores del proceso, que están en construcción de una memoria histórica o de varias memorias históricas que tienen incluso intereses en el propio desarrollo de los hechos, porque es uno de estos que los historiadores llamamos un proceso abierto. Las memorias, estas memorias que generan los actores, tienen su propia lógica y su propio sentido, que no necesariamente es la lógica y el sentido de la historia. Como una disciplina académica, la historia tiene sus propias reglas, tiene su metodología particular, y en este sentido se aleja un poco de los testimonios que los actores pueden darnos. Sabemos los historiadores, sabemos además quienes trabajamos con la historia oral, que una de las cosas que sucede cuando uno hace entrevistas a quienes fueron actores es que los testimonios se contradicen, los testimonios tienen luces y tienen oscuridades también, y es tarea del historiador contrastar eso, encontrar nuevas fuentes, contrastarlas, y con esto poder construir conocimiento histórico, ¿no? Y entonces ahora lo que me interesa es abonar con elementos que puedan dar una explicación histórica de las características del conflicto en Luz y Fuerza del Centro y de la posterior resistencia de sus trabajadores, ¿no? Considero que hay tres elementos que debemos tener en cuenta para empezar a comprender esta lucha de resistencia y este proceso, que tiene que ver con lo que algunos autores como Adolfo Gili llaman el cambio de época, que es el presente, son las características históricas de nuestro presente, las propias circunstancias de la industria eléctrica en el último periodo, que serán las que determinen en buena medida el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, y la historia y características del propio sindicato, que es un sindicato muy particular en la historia de nuestro país. Hay una discusión
entre los académicos, entre los historiadores, sobre cómo llamar a este periodo en el que vivimos hoy. Algunos le asignan el nombre del neoliberalismo, hay otros que señalan que más bien el neoliberalismo sería una serie de medidas social-económicas que toman los gobiernos, pero lo que es definitivo es que estamos frente a una nueva relación entre el trabajo y el capital. Esta relación que, como les decía, Adolfo Gili llama el cambio de época, que tiene que ver con la expansión de innovaciones científico-tecnológicas para afirmar la dominación existente y elevar la tasa de ganancia. Esto es importante para pensar las relaciones laborales que va a tener el SME en la época a la cual nos referimos, y que tiene que ver también con la desvalorización del trabajo y la flexibilidad laboral. Hay una andanada continua desde los años 90 en contra del sindicalismo en México y en otras regiones del mundo, que pasa por cosas como flexibilizar las condiciones laborales, ¿no? Un ataque muy claro a los contratos colectivos de trabajo que va a terminar en una relación muy compleja entre los sindicatos y la patronal, que pasa en el caso de México por reformas a los regímenes de pensión, ¿no? a los sindicatos nacionales, por modificaciones importantes a las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo que habían sido construidos bajo la relación con el Estado que se construyó en el siglo XX. También entre el 2000, digamos, desde los años 90 en realidad, vamos a ver la forma contemporánea del despojo, que es una oleada privatizadora en tierras, medios de comunicación, bancos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y, por supuesto, el sector energético, ¿no? Vamos a tener un panorama en donde el Estado cambia su relación con el sector industrial, por ejemplo, y deja de tomar bajo su responsabilidad las inversiones y deja al capital privado estas cosas. Un ejemplo muy clásico es, por supuesto, la privatización de los ferrocarriles en México, o la privatización de Teléfonos de México, que pasa además, esto es importante para el caso de Luz y Fuerza, pasa primero por una campaña de señalar unos supuestos regímenes favorecedores para los trabajadores, es decir, que esos trabajadores ganan demasiado o tienen demasiadas prestaciones, que son trabajadores privilegiados, y que frente a eso el resto del país no puede sostener esos privilegios y que entonces es necesario desmontarlos. También se construye la idea de que siempre el servicio privado es mejor frente a un servicio público y que los servicios públicos suelen ser de mala calidad, caros, ineficientes, ¿no? Y entonces hay un golpeteo continuo que permite, como en el caso de Teléfonos de México, avanzar hacia la privatización del sector. Esto en términos generales sobre el panorama en el cual va a suceder el decreto de extinción a Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009, pero la industria eléctrica va a tener una situación muy particular, ¿no? Tiene su propia historia. La compañía mexicana de Luz y Fuerza Motriz
y subsidiarias. Se creó allá en 1929 con una mezcla de capital inglés y canadiense. En ese momento la industria era privada, ¿no? El Estado no tenía la tutela sobre esa industria, cosa que va a cambiar hacia 1960, cuando viene la nacionalización que sucede en el marco de la lucha por la nacionalización. Sindicatos como el Sindicato Mexicano de Electricistas tenían al menos 10 años señalando que el país necesitaba nacionalizar su industria para poder obtener ganancias de ella y para poder mejorar sus condiciones de trabajo y las condiciones de servicio en general. De hecho, en aquel 27 de septiembre de 1960, quien va a acompañar al presidente en el acto oficial del Zócalo es el secretario general del SME en ese momento, Palomino. Pero la situación de 1960 hacia acá empieza a cambiar muy rápidamente. Aquellos fueron años de una muy buena relación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y los representantes del gobierno. Hay mucha cordialidad en ese momento, pero eso empieza a cambiar hacia los años 80, cuando el Estado decide virar su política energética hacia fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Se había establecido cuando el decreto de nacionalización una división entre las zonas de atención de Luz y Fuerza y las zonas de la Comisión Federal de Electricidad. A Luz y Fuerza le tocó toda la parte centro, es decir, los estados que conocimos hace unos años que tenía Luz y Fuerza, más Michoacán y Guerrero, que perdieron en 1985 cuando el gobierno le asigna esa zona de atención a la Comisión Federal de Electricidad, y Luz y Fuerza pierde algo así como 22,000 kilómetros de zona de atención. Es decir, cuando el sindicato o cuando la compañía pierde esa zona de atención, evidentemente está perdiendo también la posibilidad de crear puestos de trabajo, ¿no? y de poder incluso generar electricidad, como en el caso de Michoacán. Entonces, lo que tenemos es que hacia finales del siglo pasado, Luz y Fuerza va a estar perdiendo constantemente materia de trabajo, va a estar perdiendo zonas de atención, y hacia finales de los 90, inicios de los años 2000, lo que vamos a tener es la llegada masiva de las empresas extranjeras hacia una sección de la industria eléctrica. En 1960 se había dividido a la industria en 4 áreas, digamos: generación, que es toda la parte, por ejemplo, de las hidroeléctricas, es donde se genera la electricidad; la transmisión, que son estas grandes líneas, estos grandes postes que vemos en las carreteras, esas son las líneas de transmisión; la distribución, que es el tendido eléctrico que vemos entre las subestaciones y los domicilios; y luego la parte de comercialización, que tiene que ver más bien con la parte administrativa y el cobro de la electricidad. Esto es importante para entender cuál es el papel que van a jugar estas transnacionales en la industria eléctrica antes de tener la reforma energética, que se suele pensar que es el momento en el cual entra el capital privado extranjero a la industria eléctrica. Sin embargo, esto no es así. Las compañías extranjeras como Iberdrola, Mitsubishi, Electricité de France y Siemens habían llegado sobre todo a instalarse en la parte de la generación y la transmisión. Estas empresas lo que van a hacer es obtener contratos, sobre todo con la Comisión Federal de Electricidad, aunque también con Luz y Fuerza del Centro, para establecer, por ejemplo, líneas de transmisión y entonces cobrarles renta
a las paraestatales mexicanas por la transmisión de la electricidad. Este panorama pone en una situación muy complicada no solo a Luz y Fuerza del Centro, sino también a la Comisión Federal de Electricidad, porque para 2008, por ejemplo, el año anterior a que se haga la extinción de Luz y Fuerza, lo que vamos a tener es que Luz y Fuerza del Centro recibe del gobierno federal 17,000 millones de pesos anuales y es un recurso que traslada por completo a la Comisión Federal de Electricidad en concepto de cobro por electricidad. Es decir, Luz y Fuerza del Centro termina comprando prácticamente toda la electricidad a Comisión Federal de Electricidad. La producción en las hidroeléctricas de Luz y Fuerza del Centro baja notoriamente. Aquellas hidroeléctricas, incluso las históricas como la hidroeléctrica de Necaxa, construida en el Porfiriato, bajaron su ritmo de producción porque la compañía estaba comprando a la CFE por mandato del propio gobierno, estaba comprando a la CFE una buena parte de la electricidad que luego tenía que vender a los usuarios en una tarifa estándar, generando por supuesto una pérdida a la empresa. Esto va a ser importante cuando en octubre de 2009 el argumento del Poder Ejecutivo sea que la empresa no es rentable, que la empresa tiene demasiadas pérdidas y que tiene demasiados pasivos y que entonces por eso no conviene mantenerla y hay que extinguirla, ¿no? El otro proceso o la otra situación que pone en aprietos económicos a Luz y Fuerza del Centro va a ser el adeudo de las llamadas cuentas especiales, es decir, estos grandes industriales que consumen enormes cantidades de luz y que tienen adeudos con Luz y Fuerza del Centro. Ahora y desde ese entonces en los medios de comunicación suele hablarse de la cartera vencida de estas empresas, señalándose que hay muchos usuarios que no pagan la luz. Sin embargo, los datos lo que reflejan es que algo así como el 60% de esa deuda no corresponde a usuarios domésticos, sino a las cuentas especiales, es decir, a los industriales, que son quienes, por supuesto, más electricidad consumen. Y el último elemento que hay que tener en cuenta de la industria eléctrica es la implementación de una serie de programas de automatización en las redes de distribución. Les comentaba que la distribución son este cableado que va desde las subestaciones eléctricas hacia los domicilios y Luz y Fuerza del Centro admite una serie de programas que tienen como objetivo reducir la falta de pago de los usuarios domésticos, pero que al mismo tiempo tiene el problema, tanto para los usuarios como para los trabajadores, de automatizar la red. Esto son sistemas dirigidos a distancia que lo que van a hacer es que no sea necesario un trabajador en campo para interrumpir el servicio de luz. Y entonces en zonas en donde la empresa decidía que le era más caro mandar un trabajador a cortar la luz que cobrar realmente el adeudo, entonces esto ya no va a ser necesario con la implementación de esta tecnología. Esta tecnología
termina por ser una grave contradicción para los trabajadores, en tanto que a la larga es una tecnología que le va a permitir a la empresa prescindir de mano de obra, es decir, se va a reducir el número de trabajadores operativos en campo que requiere la empresa y por lo tanto esto terminará por reducir el número de puestos de trabajo para el Sindicato de Mexicano de Electricistas. Como ustedes saben, el Sindicato Mexicano de Electricistas es un gremio que ya tiene su historia, fue creado en 1914 en la vorágine de la lucha armada revolucionaria. Para 1916 participan en la gran huelga general que hay en la Ciudad de México y tienen varios presos políticos por esa huelga, y esa primera etapa la van a pasar sin un contrato colectivo de trabajo, el cual terminan por conseguir con la huelga de 1936. Viene un periodo de ahí de bastante movilización y conflicto para el sindicato. Para 1971 van a tener una relación compleja con el movimiento de los electricistas democráticos, del SUTERM. Pero una de las características que van a marcar a este sindicato es su presencia continua en los movimientos, en los espacios de coordinación de trabajadores del movimiento popular en México durante todo el siglo XX. Algunas características del sindicato: este es un sindicato primordialmente de varones, incluso para 2009, cuando se extingue Luz y Fuerza, el porcentaje de mujeres es de algo así del 7%, es un porcentaje muy bajo, y las mujeres ocupan básicamente puestos o trabajo administrativo, ¿no? Es un sindicato en donde los trabajadores pertenecen al sindicato durante varias generaciones, porque los hijos de los trabajadores que ya están afiliados al sindicato tienen preferencia en las listas para entrar a la compañía, y esto lo que va a generar es que en una familia electricista el tío, el abuelo, el primo, todos los varones son electricistas. Es un sindicato además que permite estatutariamente la participación activa de sus jubilados. Esta es una característica importante del sindicato, porque va a salir a relucir cuando el conflicto en 2009, y porque en México los sindicatos no suelen permitir la participación activa. Acá los jubilados que pagan sus cuotas sindicales tienen derecho de participar de la vida política del sindicato y de votar y de formar parte incluso de la dirección en el comité central. Para finales de los años 70, inicio de los años 80, va a haber un fenómeno que hoy resulta importante, que es que muchas organizaciones y corrientes políticas que venían de la lucha, algunos de la lucha estudiantil, y que con el 68 y con algunas otras, con el 71 y algunas otras derrotas importantes que se tienen, sacan la conclusión de que hay que ir a construir en los sindicatos nacionales. Este es un episodio de la historia de México que no está todavía muy estudiado, y es que algunos, efectivamente, como sabemos, algunas de estas organizaciones deciden ir a la guerrilla,
pero hay otras que por el contrario señalan que ir a la guerrilla sería aislarse y que entonces toman la decisión de entrar a los grandes sindicatos nacionales. Uno de ellos va a ser el Sindicato Mexicano de Electricistas, a donde en los años 70 y 80 van a entrar una buena cantidad de militantes que vienen de varias corrientes del maoísmo, que vienen de varias corrientes del trotskismo y que van a ser luego dirigentes sindicales y que van a participar activamente de la vida sindical y que van a ser importantes para el proceso en 2009. Sobre todo hacia el último periodo del sindicato. Es un sindicato que tiene muchas corrientes al interior. Como los jubilados participan de la vida política, incluso hay corrientes y grupos de los propios jubilados, y entonces tenemos un sindicato con mucha vida política, con publicaciones, además de la revista oficial que publica el Comité Central, que es la revista Lux. Además de esa vamos a tener una serie de folletos y vamos a tener una serie de revistas publicadas por estas corrientes que nos permiten ver las diferentes posturas que hay frente a los eventos del sindicato. Y entonces, en medio de este complejo contexto, ¿no?, esta situación de privatizaciones, el asalto del capital a la propiedad pública, la complejidad de la industria eléctrica, la llegada de las empresas extranjeras, la baja en la producción de electricidad. Para 2009 hay sobre todo dos hechos que van a marcar como antecedentes importantes al decreto de expropiación de Luz y Fuerza del Centro. El primero, del 30 de junio del 2009, es que la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas, en ese momento ocupada por Martín Esparza, presenta una solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para operar lo que llaman el triple play, es decir, ellos habían instalado una red de fibra óptica que permite un servicio que en ese momento no estaba instalado en México, que permite la transmisión de voz, datos y video por el mismo cable, lo cual abarata mucho los costos. Y lo que plantea el sindicato en la solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que esa fibra óptica se ha instalado con los recursos de la nación, la ha instalado Luz y Fuerza del Centro y los trabajadores electricistas, y que entonces la operación de la fibra óptica tendría que pertenecer al propio sector público y no entregarla a la operación de un privado. Para julio, a inicios de julio del 2009, van a venir las votaciones en donde se elige secretario general del sindicato junto con la mitad de las carteras del Comité Central, y es una votación que sucede en medio de una campaña electoral interna muy intensa, con actividades públicas, con publicaciones incluso en medios de comunicación, y el resultado que da a conocer el propio Comité Central en la noche de ese 2 de julio es que Martín Esparza ha resultado ganador con 27,010 votos, mientras que la otra planilla, encabezada por Alejandro Muñoz, ha tenido 26,000
658 votos, es decir, una diferencia, más los votos nulos, hace una diferencia de algo así como 300 votos, lo cual, por supuesto, va a ser un anuncio, una decisión muy polémica al interior del sindicato, que va a polarizar los ánimos y todas estas corrientes, que las corrientes van a terminar por decantarse muy rápidamente por la posición de Martín Esparza o por la posición de Alejandro Muñoz, quien unos días después de la elección va a asistir a la Secretaría del Trabajo para impugnar el proceso electoral. Esto no es bien recibido por varios sectores del sindicato, pues lo que señalaron en el momento es que esta solicitud lo que hacía era abrirle la puerta a las autoridades, al gobierno federal, que había estado intentando ya privatizar la industria, y que lo que hacía era abrirle la puerta para que se entrometiera en las cuestiones electorales del sindicato y que con ese pretexto podían golpear al sindicato. Para el 20 de julio, uno de estos grupos que les contaba de jubilados, el grupo Vanguardia de Jubilados, también va a presentar ante la Secretaría del Trabajo una impugnación al proceso electoral interno, y por violaciones, por las que ellos acusan, son violaciones al propio estatuto del sindicato. Durante todo julio y agosto del 2009, lo que vamos a tener es una serie de declaraciones, una serie de movilizaciones de ambos bandos del sindicato, para tratar de demostrar quién había ganado la elección y sobre todo para tratar de ganar la simpatía hacia el exterior del sindicato, ¿no? Como les decía, este es un sindicato que tiene mucha presencia en el movimiento obrero, y entonces ambas corrientes van a establecer vínculos con otras organizaciones para buscar el reconocimiento a la elección. Lo cierto es que Martín Esparza y el grupo que encabezan el Comité Central se quedan en el sindicato, sobre todo porque Martín Esparza acababa de ser ya secretario general, y lo que establece el estatuto en caso de no haber secretario es que quien ocupó el cargo por última vez continúa en el cargo. Esto va a ser además materia de conflicto al interior. Hacia finales de agosto, lo que hace la dirección del sindicato es buscar ampliar las demandas que se tienen, y en esta búsqueda de establecer alianzas van a buscar a lo que ellos consideran su aliado natural, que son los usuarios de energía eléctrica, y entonces lo que hacen es llamar a los propios usuarios a manifestarse en contra de las alzas en las tarifas, y a buscar conjuntamente que se elimine la tarifa doméstica de alto consumo, que había sido aprobada a inicios de los años 2000 y que había sido muy polémica porque establece una diferenciación en el cobro entre usuarios de la misma naturaleza. Inician las gestiones entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría del Trabajo para obtener el reconocimiento y esto que se llama la toma de nota, que también es un procedimiento peculiar del Estado mexicano, que es que cuando un sindicato
decide nombrar una dirigencia. Esta dirigencia tiene que ser sancionada o la Secretaría toma nota de que ellos han decidido elegir esa dirigencia, pero la Secretaría solicita una serie de requisitos que se tienen que llenar por parte del sindicato para que se otorgue esta toma de nota, y con la toma de nota entonces se tiene la representación legal del gremio. Cuando el 5 de agosto de ese año el ESME presenta la solicitud a la Secretaría del Trabajo para obtener la toma de nota, va a iniciar un conflicto con la propia Secretaría del Trabajo, porque la Secretaría se rehúsa a otorgar la toma de nota. Primero lo que dicen es que se tienen 60 días para otorgarla, así que no hay motivo para apresurarla. Por su parte, el sindicato va a argumentar que la propia empresa está reteniendo a partir de finales de septiembre, la empresa va a empezar a retener las cuotas sindicales, lo cual establecería una violación al contrato colectivo de trabajo que se tiene firmado entre empresa y sindicato, dado que el contrato lo que establece es que la empresa no puede retener unilateralmente las cuotas sindicales que cobra a los trabajadores vía nómina. Estas cuotas no fueron trasladadas de la empresa al sindicato, por lo cual el sindicato decide emplazar a huelga a la empresa. No hace el emplazamiento formal frente a la Secretaría, simplemente declara que lo que viene es la huelga por ese motivo, y por su parte la Secretaría lo que va a declarar, el propio secretario del Trabajo, Javier Lozano, lo que va a declarar es que hay serias irregularidades en la elección del Sindicato Mexicano de Electricistas y que por eso les está tomando mucho tiempo evaluar la solicitud. Para el 5 de octubre, cuando se vence el plazo de ley para otorgar la toma de nota, lo que va a decir Javier Lozano es que hay una irregularidad en el padrón de votantes. Lo que señalan es: hay un cierto número de trabajadores afiliados al ESME registrados frente a la Secretaría del Trabajo, que son trabajadores activos del sindicato, y el padrón electoral para esas elecciones de julio señaló que había unos 3,000 trabajadores de más que los registrados en el padrón frente a la Secretaría. El sindicato va a señalar que la diferencia numérica viene precisamente del derecho que tienen los jubilados de participar en las elecciones, y que esos 3,000 votos en realidad se explican porque son jubilados que no están registrados frente a la Secretaría del Trabajo, en tanto que no son trabajadores en activo, pero que sí tienen derechos sindicales, y que entonces son ellos quienes están votando. Esto, por supuesto, esta diferencia, por supuesto, suscitó movilizaciones en el Sindicato Mexicano de Electricistas, quienes para el 3 de septiembre van a hacer una gran movilización, van a bloquear durante unas 9 horas en Periférico Sur, frente a la Secretaría del Trabajo, y van a acordar un plan de acción que incluye movilizaciones, incluye la movilización junto con el Frente Sindical Mexicano, que van a terminar en la solicitud a la Cámara de Diputados de llevar a juicio político al propio secretario del Trabajo, Javier Lozano, lo cual los mete en una confrontación abierta con la propia bancada del Partido Acción Nacional, con su dirigencia y con la Secretaría del Trabajo.
Para estos últimos días de septiembre, primeros días de octubre, lo que vamos a ver en los medios de comunicación es una serie de declaraciones de actores políticos que llaman al propio gobierno a parar al Sindicato Mexicano de Electricistas, a detener las movilizaciones, que apuntan que Luz y Fuerza del Centro es una empresa ineficiente, que es una empresa que ya no aporta al Estado mexicano y que entonces lo que se necesita es avanzar en un proceso de privatización de la industria para que pueda ser rentable al Estado mexicano. En septiembre del 2009, Felipe Calderón asiste a un foro sobre vivienda sustentable, en donde declara que el gobierno efectivamente está pensando en reducir los subsidios a la electricidad y al agua, y que eso va a tener un efecto positivo en la población más pobre, en tanto que lo que logrará esta reducción de los subsidios es que las familias ahorren más, porque entonces no tendrán para pagar los servicios, lo cual por supuesto desata una serie de críticas, no solo del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino en general de los movimientos sociales y del movimiento sindical, apuntando que lo que viene es una embestida contra el propio Sindicato Mexicano de Electricistas y contra el carácter estatal de la industria eléctrica. Para el 27 de septiembre de ese 2009, cuando se realiza la movilización en conmemoración de la nacionalización de la industria, el sindicato va a advertir que el gobierno federal se está preparando ya para una toma armada de las instalaciones de Luz y Fuerza. Es decir, lo que dicen es, nosotros solicitamos la operación de la red de fibra óptica, nos la negaron, luego vienen nuestras elecciones, nos impugnan, nos buscan el modo de negarnos la toma de nota, y ahora lo que viene es requisitar las propias instalaciones de Luz y Fuerza, y ellos señalan incluso tener reportes de que las propias autoridades de Luz y Fuerza están adiestrando trabajadores de confianza para poder operar puestos claves en la industria, de modo que si hay una toma de las instalaciones, que no se interrumpa el servicio eléctrico. Y dan cuenta también a finales de septiembre de una serie de operativos de la Policía Federal Preventiva en las propias instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. Por su parte, durante todos estos meses, que son meses muy intensos para el sindicato, esta posición disidente de Alejandro Muñoz, lo que va a hacer es estar buscando movilizar a los trabajadores que simpatizan con su posición, y va a estar haciendo declaraciones como la del 2 de octubre, cuando señala que no hay en el gobierno federal intención de tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, y que en realidad se trata de una cortina de humo, dice, de Martín Esparza para distraer a los medios de comunicación del hecho sobre las elecciones dentro del sindicato. Pero entonces, lo cierto es que cuando llegamos a octubre de 2009, la dirigencia del ESME no tiene
la toma de nota, es decir, no tiene el reconocimiento oficial de su dirigencia, y por lo tanto la compañía empieza a negar al sindicato algunos trabajos, empieza a negar cláusulas sindicales, le congela esto de las cuotas sindicales, y que entonces la relación que se tenía normalmente entre el sindicato y la empresa se va a romper prácticamente por completo en estos últimos días, mientras que para el 6 de octubre Javier Lozano va a declarar que efectivamente se va a requisar la compañía si es que el gobierno detecta que el Sindicato Mexicano de Electricistas eleva el tono de sus movilizaciones, que entonces sí tomarán las instalaciones para evitar los cortes en la energía. El último suceso importante antes del decreto es que hay una bastante grande movilización del Mexicano de Electricistas hacia Los Pinos, en donde la dirigencia del ESME se va a entrevistar con Luis Felipe Bravo Mena, con el secretario particular de Felipe Calderón. En esta movilización, además, con otros actores, acudieron organizaciones estudiantiles, sindicales, participó Rosario Ibarra, estuvo una comisión de mujeres de Atenco, y en la mesa de trabajo que tuvo la dirección del sindicato con Luis Felipe Bravo Mena, los trabajadores entregan un informe al funcionario en donde señalan que hay una importante reducción en la producción de electricidad de Luz y Fuerza del Centro, y que eso es lo que está generando los pasivos en la compañía, pero entregan también un plan para revertir esta situación, de modo que la empresa pueda mejorar, digamos. En esta situación, en esta compleja situación, va a llegar el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro el 11 de octubre, en la noche, y el argumento del Poder Ejecutivo en ese momento va a ser que la empresa ha dejado de ser rentable, y argumenta las condiciones económicas de la empresa para poder extinguirla, lo cual en ese momento los trabajadores rechazan. Hay una toma con el uso de la Policía Federal Preventiva, incluso hay elementos del ejército, más bien con uniformes de la PFP, que toman las instalaciones y van a mantener las instalaciones en custodia durante varios meses, hasta que las instalaciones son entregadas bajo la figura legal del comodato a la Comisión Federal de Electricidad. Este va a ser el hecho que desata la resistencia de los trabajadores, quienes van a tomar la decisión en una asamblea de no liquidarse frente a la oferta del gobierno federal que ofrece a los trabajadores una liquidación por los años de trabajo, una liquidación más o menos simbólica. Y entonces, de los 44,000 trabajadores en activo que tenía el sindicato en ese momento, unos 16,000 quedarán para un periodo de resistencia que va a tener muchos altibajos, que va a tener sus propias características, y ahí, después de esto, vienen dos momentos
importantes. En el propio diciembre del 2009, frente a la solicitud de amparo que hace el Sindicato Mexicano de Electricistas, la jueza Guillermina Cutiño niega el derecho de amparo al sindicato, y entonces el caso se va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien será la encargada de decidir sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la propia constitucionalidad del decreto de extinción de Luz y Fuerza. Para julio de 2010, lo que va a suceder es que la Suprema Corte ratifica la constitucionalidad del decreto, deja en salvaguarda los derechos de los trabajadores y instruye a la Secretaría del Trabajo para que pueda determinar la procedencia del patrón sustituto. Todo durante este periodo, el último periodo antes del decreto, y hasta julio de 2010, el sindicato va a tener un periodo de lucha jurídica acompañado de movilizaciones, pero este periodo se va a cerrar en julio del 2010, cuando la Suprema Corte de Justicia ratifique la constitucionalidad del decreto, y entonces ya no haya más ruta jurídica para los trabajadores, sino atenerse a la disolución de la empresa y a la liquidación de los trabajadores, que no del sindicato. El sindicato tiene personalidad jurídica propia y después obtendría nuevamente la toma de nota, pero para ese momento termina el periodo de la lucha jurídica. Esta lucha jurídica lo que va a hacer es meter al Sindicato Mexicano de Electricistas en un dilema muy particular. Ya tienen, digamos, el ESME se queda con los bienes del propio sindicato, con la personalidad jurídica, con el derecho a tener patrón sustituto, que luego va a ser denegado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero no tienen materia de trabajo en ese momento. Y entonces lo que inicia a partir de ahí es un periodo en donde el ESME va a luchar por una negociación política con el Estado, ya no la búsqueda de amparos, ya no la búsqueda de una resolución judicial que les permita recuperar su materia de trabajo en Luz y Fuerza o en la Comisión Federal de Electricidad, sino más bien un acuerdo político que les permita recuperar parte de su materia de trabajo, establecer un nuevo contrato colectivo de trabajo y tratar de rearmar un sindicato de una empresa nacional en un nuevo panorama en donde no hay industria eléctrica nacional, sino ya una industria privatizada por la reforma energética, y que no va a dar cabida a un sindicato de 16,000 trabajadores con mano de obra especializada. Este va a ser el nuevo panorama en el cual el sindicato se encuentra hoy. Por supuesto que hay mucha historia de ese momento para acá. Habrá otra sesión en donde uno de los trabajadores podrá contarles sobre su propia experiencia en este periodo de resistencia, pero a mí me interesaba más como marcar los elementos del contexto y las características del propio sindicato y de este proceso que va a llevar al sindicato a la resistencia de los trabajadores. Entonces yo lo dejaría aquí. Me interesaría más que hubiera
preguntas. Bueno, agradecemos a la maestra Aurora Vázquez su intervención y los invitamos el próximo jueves 31 de octubre a continuar con otra sesión más de este curso. Tendremos la participación del doctor Ramón Torres Flores, quien analizará la lucha contra la reforma energética. Y bueno, los invitamos también a visitar nuestra ofrenda, que ya está aquí saliendo ahorita cuando salgan para que la vean. Este año está dedicada al general Emiliano Zapata, al artista oaxaqueño Francisco Toledo y al humanista e historiador Miguel León Portilla. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Tenemos aquí una que dice: a principios del siglo XX se presentó una huelga de los trabajadores electricistas apoyada por los usuarios. ¿Podría profundizar un poco en este hecho? El Sindicato Mexicano de Electricistas durante toda su historia tuvo muy claro que los usuarios de energía son, como ellos lo llaman, su aliado natural. Y entonces en varios momentos, en 1916, en 1936, en el 60 para la nacionalización y en este último periodo de resistencia, el sindicato va a buscar organizar a los usuarios de energía. Incluso, por ejemplo, para los años 60 logran la formación de una asociación de usuarios que van a luchar junto con los sindicatos por la nacionalización de la industria eléctrica. Y ahora en 2010 el sindicato llamó a la formación de una cosa que se llama la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que se declararon en resistencia de pagos, con argumentos jurídicos además, para declararse usuarios de energía de Luz y Fuerza del Centro y no con Comisión Federal de Electricidad en el nuevo periodo. Así que sí, el sindicato siempre ha tenido muy claro que los usuarios son con quienes puede naturalmente establecer una alianza, quienes pueden apoyar, y que además ellos son, incluso adquieren una cierta responsabilidad moral sobre el servicio hacia los propios usuarios en momentos como en los años 50, cuando la carestía de los bienes básicos aumenta de manera importante. El sindicato va a ser quien proponga al gobierno que se reduzcan las tarifas de energía. Luego dice: ¿considera la toma de nota un requisito necesario para dar un reconocimiento de un sindicato? Este es un tema muy polémico en el derecho laboral y en el propio mundo laboral mexicano, ¿no? Cuando en los años 30 se establece la Ley Federal del Trabajo, luego vendrá este procedimiento de la toma de nota que algunos sectores obreros señalan como un medio de control para la vida interna de los sindicatos. Justo cuando está este conflicto en el 2009 sobre la toma de nota para el Sindicato Mexicano de Electricistas, una de las cosas que argumentan es que hacía unos meses que en medio de una elección muy controversial, la Secretaría del Trabajo había decidido darle la toma de nota a Romero de Champs en el sindicato petrolero, que bueno, hoy es toda una noticia, ¿no? sobre lo que sucede en la vida interna. Y en ese momento ya había muchas
controversias sobre la dirección sindical de Romero de Champs, y el gobierno no había puesto ningún tipo de objeción a otorgarle la toma de nota. Eso hizo a muchos sindicatos señalar que esa era simplemente una medida de control sobre la vida sindical, y que el ejercicio, digamos, de enterar al gobierno de cuál era la decisión de los trabajadores sobre su dirección había quedado ya sobrepasada por una intención política, más bien ellos lo llamaban, sobre las direcciones del sindicato. Preguntan también si sabemos si los ayuntamientos donde instalaron las torres de transmisión les solicitan autorización o es arbitrario. La instalación de todos los sectores o las partes de la industria eléctrica siempre son también decisiones controversiales. Cuando se construyó la presa de Necaxa, que es como cualquier presa, es necesario inundar una parte del terreno para poder tener el flujo de agua y que las turbinas generen la electricidad necesaria. Hubo una discusión importante sobre este poblado de Necaxa, que tuvo que ser reubicado hacia lo que hoy es Nueva Necaxa, y en realidad el pueblo quedó dividido entre Nuevo Necaxa y Cuauchinango, que son pueblos que incluso el día de hoy no ven con mucho afecto a la propia presa en el recuerdo de este tipo de decisiones. Tampoco en el Istmo, por ejemplo, en Oaxaca, ha habido movimientos en contra de la instalación de torres de transmisión. En Guerrero está la controversia por las presas. Entonces son decisiones que suelen tomarse más bien con base en estudios técnicos, geotécnicos, y que poco tienen que ver con la dinámica social de los pueblos o de las comunidades que se encuentran en esos territorios, ¿no? Así es, ¿no? Hay una discusión precisamente sobre los costos sociales de ese tipo de instalaciones y sobre si es necesario establecer incluso en la ley que debe consultarse a esas comunidades para la instalación de la infraestructura, ¿no? Más allá del beneficio general que se argumenta siempre en la construcción de este tipo de infraestructura. Bueno, pues entonces por mi parte sería todo. Les agradezco mucho. Que tengan buena noche. Gobierno de México.